La Reserva Federal no va a volver a meter al genio de la inflación en la botella. La oferta monetaria está acelerándose, y eso significa más inflación, no menos. Pero tenemos muchos factores negativos en Estados Unidos. Tenemos el factor financiero del que hablaste, un factor económico, un factor político y un enorme daño reputacional, porque China saldrá ganando, Rusia saldrá ganando, los BRICS saldrán ganando, el sur global saldrá ganando. Todo el mundo se está alejando de Estados Unidos. De hecho, se anunció a principios de esta semana que los franceses han completado la retirada de todo su oro de Estados Unidos. Ese cambio es uno de los muchos pequeños síntomas de lo que está ocurriendo. Hola a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Soy Lena Petrova con un nuevo episodio de Asuntos Mundiales en Contexto. Hoy me complace mucho dar la bienvenida al Dr. Steve Hanke. El Dr. Hanke es un destacado economista estadounidense, profesor en la Universidad Johns Hopkins, columnista de la revista Fortune y distinguido investigador senior en el Instituto Mises. El Dr. Hanke ha publicado recientemente un nuevo libro titulado Hacer que el dinero funcione, del que esperamos poder hablar pronto aquí en el programa. Dr. Hanke, bienvenido de nuevo. Es un placer verle. Gracias por dedicar su tiempo. Es un placer tenerte aquí. Ha pasado demasiado tiempo. Así que empecemos. Hay mucho de lo que hablar y muchas preguntas que quiero hacerte. Pero comencemos con la visión macro. El presidente Trump ha descrito repetidamente la economía estadounidense como si estuviera viviendo, cito, una edad dorada, señalando los récords en la bolsa, la alta producción de petróleo y gas y las políticas arancelarias exitosas. Sin embargo, esta narrativa contrasta con los informes sobre pérdida de empleos, aumento de la inflación y desaceleración del crecimiento salarial. Me encantaría conocer tu perspectiva sobre la visión macro primero, sobre el estado general de la economía estadounidense hoy. ¿Dónde estamos ahora? ¿Y es la economía de Estados Unidos tan fuerte como afirma la administración Trump? Bueno, Lena, el 8 de abril de 2026, mientras hablamos, el día después de que se firmara, sellara y entregara el llamado alto el fuego con Irán, empecemos con una declaración general. Hay una gran brecha entre la retórica del presidente Trump y la realidad. Si observas la situación económica general, o la llamada situación macroeconómica en Estados Unidos, es bastante diferente del discurso que sale de Washington o del propio Trump. Por un lado, veamos el Producto Nacional Bruto, o más bien el Producto Interior Bruto, el valor de todos los bienes y servicios finales producidos en la economía, el PIB. En 2024, el crecimiento del PIB fue del 2,8% anual, y en el primer año de la administración Trump, 2025, cayó al 2,1% anual. Así que no aumentó, no fue una era dorada. De hecho, el PIB disminuyó. The first year of Trump administration, 2025, it fell to 2.1% per year. So it didn't go down. It wasn't a golden era. The GDP actually went down. So that's one. Así que ese es un aspecto. El mercado laboral que mencionaste es otro. En 2024, el año antes de que Trump asumiera el cargo, se crearon 2,2 millones de empleos. En 2025 prácticamente no hubo ninguno, solo unos 181,000 empleos en total. Y cuando hablamos de manufactura, recuerda que 181,000 jobs total were produced. And we talk about manufacturing because remember, Trump's tariffs were supposed to bring all these se suponía que los aranceles de Trump traerían de vuelta todos esos empleos manufactureros a Estados Unidos y generarían un auge en la manufactura. Pues bien, el aspecto laboral fue desastroso. Menos 108,000 empleos. De hecho, teníamos menos empleos manufactureros a finales de 2025 que al comienzo del año.
Así que eso también fue un gran punto negativo. Si observamos la productividad laboral, es decir, y si analizamos los aranceles, plus in 2.1% in 2025. And if we look at the tariffs are a big part of that. Los aranceles son una parte importante de eso. Los aranceles no crearon empleos, los destruyeron, frenaron la economía e introdujeron mucha de lo que yo llamo incertidumbre de régimen en el panorama. Es decir, Trump estaba cambiando todo, no solo los aranceles, aunque los aranceles fueron una gran parte de ello. Quiero decir, este es el mayor cambio, por cierto, desde los aranceles Smoot-Hawley y la Gran Depresión. Así que tenemos que remontarnos mucho para encontrar algo que se acerque a lo que Trump estaba haciendo con los aranceles en 2025. Todo eso creó una nueva realidad. Eso es muy diferente de la retórica y el discurso que salen de Washington. Y francamente, incluso el discurso de la prensa, incluso de medios que se supone están a la izquierda del centro, como The New York Times, el gran periódico de referencia en Estados Unidos, no muestra lo que te estoy diciendo. Es decir, la narrativa que viene de The New York Times y de otros medios tradicionales no refleja realmente que la flecha va hacia abajo. Eso nunca se enfatiza de verdad. Así que ese es el contexto que, por así decirlo, preparó el terreno. Y luego, además de los aranceles que tuvimos en 2025, entramos en 2026 y hemos tenido 2 ataques militares, guerras de elección contra Irán en curso en 2026. Así que eso es un enorme factor negativo. Y si lo juntas todo, creo que lo que tienes es esto. Trump esquiva y se mueve, y la gente dice, bueno, es difícil averiguar qué pasa por la cabeza de ese tipo. Y sí lo es, pero hay ciertas cosas que quedan fuera del cuadro, y son cosas importantes. Una de ellas es el intervencionismo. Hay 3 grandes ismos que desaparecen. Uno es el intervencionismo, que simplemente significa un gobierno más activo, el Estado interviniendo en todo lo que hacemos, con el dedo del gobierno metido en el pastel más que antes. Así que el intervencionismo es uno. Es el proteccionismo. Ya hemos hablado de eso. Hemos pasado de un proteccionismo prácticamente mínimo, cada administración bajando, y luego llega Trump y tenemos un enorme repunte volviendo a los niveles de la Gran Depresión. Realmente no habíamos visto nada parecido. Así que eso es proteccionismo. El intervencionismo es 1, el proteccionismo es 2 y el militarismo es 3. Y el militarismo puedes verlo con la guerra, pero también puedes verlo en el presupuesto. Siempre hay que mirar un presupuesto para averiguar en realidad en qué cree de verdad el presidente. ¿De qué está hablando? Puedes encontrarlo en el presupuesto, en el balance. No hay nada más importante que un balance. Y así, si observamos la defensa y el militarismo, él quiere aumentar los gastos de defensa de 1,1 billones de dólares a 1,5 billones en el próximo ejercicio fiscal. Ahora bien, eso es un aumento enorme del gasto en defensa, un incremento realmente monstruoso. Si miras esos 1,5 billones, Lena, y te preguntas, bueno, ¿cuánto gastan otros países en defensa? Tienes que sumar de forma acumulada 37 países antes de alcanzar una cifra que llegue a 1,5 billones. Así que estamos gastando, o gastaremos, si esa cifra de 1,5 billones acaba siendo aprobada por el Congreso, tanto como los 37 países que más gastan en defensa en el mundo juntos. Es algo descomunal. Y por cierto, ¿dónde está el hogar del despilfarro, el fraude y el abuso? Está en el Departamento de Defensa. Durante 29 años nunca han sido capaces de auditarlo. Quiero decir, tú eres contable y sabes lo que es una auditoría. Nunca han podido auditar el Departamento de Defensa. Es tan disfuncional y desorganizado que ningún auditor pondrá un sello de CPA
como un sello de aprobación de buena gestión en las cuentas. Así que ahí es donde estamos. Y creo que la disrupción causada por la guerra, que por cierto no ha terminado, tenemos un alto el fuego provisional, pero ni siquiera sabemos sobre qué están negociando realmente las dos partes. Y nos quedamos con una situación, creo, en la que a corto plazo, supongamos que el alto el fuego funciona perfectamente, el Golfo se abre, el Estrecho de Hormuz se abre, todo vuelve a la normalidad a partir del 8 de abril. Supongamos eso. El daño tremendo ya está hecho. Y para hacernos una idea, el petróleo tarda entre 4 y 6 semanas en transitar desde el Estrecho de Hormuz en el Golfo Pérsico hasta su destino. Así que veremos para finales de abril, ya estamos, creo, en el periodo de 6 semanas de la guerra, pero sin duda para finales de abril, todo el petróleo que había salido del estrecho antes de la guerra habrá sido entregado. Y entonces habrá un enorme vacío. ¿Por qué hemos tenido este periodo de 6 semanas en el que básicamente no ha salido nada o muy poco del Golfo? Así que, como dicen, no se pueden imprimir moléculas para compensar la diferencia. Habrá un desfase, y ya existe una escasez física de petróleo. En la mayoría de los países asiáticos, el inventario medio de petróleo es de solo unos 30 días, así que se agotará. Habrá ese desfase, y los precios del petróleo ya están subiendo en Asia. En el mercado físico, el mercado al contado, son mucho más altos que en el mercado de papel. Lo que se lee en la prensa. Ahora, el WTI, el crudo West Texas Intermediate, se está negociando hoy a unos $95 por barril, pero eso es mucho más bajo que el precio del petróleo que realmente se está entregando en el mercado al contado en Asia y otros lugares en este momento. Así que lo que ocurrirá cuando la escasez realmente golpee a finales de mes es que el mercado de futuros de precios, o mercado de papel como lo llaman, se verá enfrentado a la realidad, y esos precios en papel volverán a subir. Aumentarán hasta igualar los precios físicos. Así que anticipo que para finales de mes veremos el petróleo al alza, no a la baja, subirá. Ya hay mucho daño en el sistema y creo que los mercados han estado muy complacientes. No están valorando todo el daño colateral que está causando el cierre que hemos tenido. Y puede que el cierre continúe o sea regulado, no lo sabemos. Pero el daño ya está hecho. Hemos tenido 6 semanas de daños allí. El azufre, por ejemplo, alrededor del 50% del azufre comercializado en el mundo procede del Golfo. Se produce al refinar crudo agrio. Uno de los elementos residuales que resulta de ese proceso es el azufre. Y ahora los precios del azufre están subiendo. ¿Dónde se usa el azufre? Pues se utiliza para fabricar ácido sulfúrico, se necesita para producir fertilizantes. Se usa en metalurgia para producir acero, cobre, níquel, cosas así. Pues bien, no ha estado saliendo nada, así que puedes recurrir a los inventarios antiguos que tengas, pero cuando se acaban y hay que reponerlos. Así que tenemos eso. Y luego tenemos el aluminio. También hay un problema con el aluminio. Escasez de combustible diésel. El queroseno de aviación y el diésel son realmente donde están las carencias físicas, y se notarán incluso en Estados Unidos. Todo el mundo dice, Estados Unidos exporta más petróleo del que importa. Eso no es cierto, por cierto. En realidad, importamos más de lo que exportamos. Si se toman todos los productos petrolíferos en conjunto, agrupándolos todos, exportamos más productos petrolíferos si se incluye el petróleo y demás, y el gas natural, el GNL y todo, de lo que importamos. Pero si solo se mira el petróleo, en realidad importamos más petróleo del que exportamos. Así que ni siquiera esas cosas se reflejan realmente o se informan en la prensa. Esto nos lleva a la regla del 95% de Hanke. El 95% de lo que se lee en la prensa es o bien erróneo o irrelevante.
Permíteme dar solo algunos datos, porque especialmente cuando comenzó la guerra, la mayor parte de lo que se informaba en la prensa estaba filtrado por la comunidad de inteligencia. La CIA y otras agencias alimentan a la prensa. Así que recordemos que la prensa nos dijo que la economía en Irán se estaba derrumbando y que si simplemente decapitábamos al liderazgo, todo cambiaría en 2 o 3 días. Habría una revolución en las calles y todo estaría bien. Pues resulta que la economía no se estaba derrumbando. De hecho, si miras 2008, cuando comenzó la gran crisis financiera, y tomas el PIB per cápita como índice lo hecho, y lo fijas en 100, pasa de 100 en Irán a aproximadamente, digamos, 115, es 114 y algo. Si miras Arabia Saudí, pasa de 100. A 115, casi exactamente lo mismo. Si miras a Kuwait, pasa de 100 a 59. Si miras a los Emiratos Árabes Unidos, baja desde 100. Si miras a Omán, baja desde 100. Así que todos los países del Golfo, con la excepción de 2, Irán y Arabia Saudí, tuvieron un crecimiento del PIB per cápita a casi el mismo ritmo. Todos los demás descendieron. Ahora bien, eso no lo lees en la prensa. Y otra cosa que tampoco lees en la prensa. Después de que comenzara la guerra, ¿qué pasó con Irán? Empezó a exportar más crudo, en primer lugar, y lo vendía a precios más altos, con menores descuentos. Así que los ingresos procedentes de la guerra, después de que ésta comenzara, fueron mucho mayores para Irán que antes de la guerra. Y sorpresa, el rial iraní no se desplomó. De hecho, se apreció un 9% frente al dólar estadounidense desde el inicio de la guerra. Y la inflación bajó de algo más del 90% a algo por debajo del 60%. Yo mido la inflación todos los días. Soy el único en el mundo que sabe cómo hacerlo y puede hacerlo. Así que esas son las cifras. El rial, la moneda, se fortaleció después de que comenzara la guerra y la inflación bajó, no subió. ¿Dónde lees eso en la prensa? ¿Lo has leído alguna vez, Lena? No, no creo haberme encontrado con algo así. No, no lo informarán porque la prensa está esencialmente autocensurada. Está ahí fuera porque tengo el tercer mayor número de seguidores en Twitter de entre todos los economistas del mundo, 842,000 seguidores, y publico tweets sobre estos temas todos los días. Y por cierto, la prensa sí sigue mi cuenta de Twitter, lo sé, pero no informan de estas cifras. Como mencionaste, la economía estadounidense y la economía mundial están experimentando una volatilidad y una incertidumbre extremas, con la guerra en Irán convirtiéndose en un factor desestabilizador importante. El alto el fuego de 2 semanas parecía prometedor, pero ahora estamos sabiendo que ha habido violaciones por parte de Israel, que acaba de bombardear el centro de Beirut. Así que realmente aún no se puede decir si el alto el fuego conducirá a negociaciones significativas, ni si eso traerá realmente la paz a Oriente Medio. ¿Cómo caracterizarías el impacto económico general de la guerra actual hasta ahora? ¿Estamos ante un choque económico temporal? O si el alto el fuego acaba rompiéndose y no dura 2 semanas, estamos ante algo mucho más estructural que un simple choque temporal. Bueno, en una palabra creo que es algo más estructural. Tenemos el resultado de la guerra desde un punto de vista económico. Es muy difícil de determinar porque no conocemos el escenario. Sabemos lo que ha ocurrido desde el inicio de la guerra hasta hoy, ¿de acuerdo? Eso es malo, inequívocamente malo para la economía mundial, las economías europeas, las asiáticas, la estadounidense, las de los BRICS, todas. Es malo, excepto para Rusia. Rusia es una ganadora inequívoca en todo esto. Porque ¿de dónde se obtienen todas esas cosas de las que dependemos y en grandes cantidades que salen del Golfo? ¿Dónde se pueden conseguir? Pues se pueden conseguir en Rusia. Obtienes helio, fertilizantes, aluminio, petróleo, azufre, lo que quieras.
sulfur, you name it. And to some extent, that's been Y hasta cierto punto eso se ha reconocido. En realidad, este es uno de los beneficios de la guerra, desde mi punto de vista, que muchas de las sanciones contra Rusia se han levantado, al menos temporalmente. Y creo que quizás sea el comienzo del desmantelamiento del régimen internacional de sanciones que tenemos, que es muy malo. Por cierto, las sanciones son muy malas. Nunca funcionan. Son una especie de medida proteccionista. Así que desde mi punto de vista, si elimináramos todas las sanciones, sería estupendo. Pero al menos temporalmente hemos eliminado algunas de ellas. Incluso, ¿por qué Irán ha podido vender más petróleo? Porque se han levantado temporalmente las sanciones sobre el petróleo iraní. Así que Estados Unidos entra en guerra con Irán y levanta temporalmente las sanciones para que puedan exportar petróleo. ¿Y por qué hicieron eso? No querían que el precio del petróleo subiera aún más de lo que ya lo ha hecho. Así que Rusia es una ganadora inequívoca, y creo que geopolíticamente China también es una gran ganadora. Supuestamente hay tres grandes potencias: Estados Unidos, China y Rusia. Solo hay tres grandes potencias. Y lo que ha ocurrido, la estupidez, en mi opinión, de la administración Trump al iniciar esta guerra, en realidad ha beneficiado sin duda a China y a Rusia, y ha perjudicado a Estados Unidos. Y no solo económicamente. Estamos hablando solo de economía. Pero obviamente también ha dañado la imagen del Partido Republicano, el propio partido y a Trump. Así que creo que las elecciones parciales no irán muy bien para los republicanos. La única carta fuerte que tienen los republicanos son los demócratas. La oposición es tan mala que, bueno, lo único que favorece a los republicanos es la oposición, los demócratas, en cierto modo. Pero los republicanos saldrán dañados y debilitados, y creo que su desempeño será bastante malo, en realidad. Así que eso es algo político y local, pero el gran daño será a muy largo plazo, y es la reputación de Estados Unidos. ¿Quién quiere tratar con Estados Unidos cuando se comporta así? ¿Y quién puede creer en Estados Unidos? Un día dicen una cosa, al día siguiente dicen otra. Ya nunca respetan el derecho internacional. Sea cual sea el derecho internacional, Estados Unidos simplemente lo ignora. Israel lleva haciendo esto mucho tiempo, por cierto. Israel lo ignora por completo. Y mencionaste el alto el fuego. Ahora el primer ministro de Pakistán está liderando las negociaciones para el acuerdo de paz, o de alto el fuego. Cuando se anunció esto, el primer ministro de Pakistán indicó que abarcaría todo, incluido el Líbano. Y enseguida, ¿quién lo rompió? Dijeron que lo iban a romper, pero los israelíes dijeron, oh, no lo cubre todo. Estamos de acuerdo respecto a Irán, pero no respecto al Líbano. Y por cierto, los ataques fueron feroces hoy en el Líbano. Hubo, creo, más de un centenar de bombardeos aéreos y muchas muertes. No sé cuál es el número total, pero creo que está en 3 cifras. Así es. El reinado del terror por parte de los israelíes se ha expandido enormemente después del alto el fuego. Y tú dices, bueno, ¿se mantendrá el alto el fuego? En cierto modo eso depende de lo que hagan los israelíes, porque no quieren que se mantenga con Irán. Estamos hablando de Irán ahora. Entonces, ¿cómo deshacen la situación? Llevan a cabo una serie de operaciones de falsa bandera, colocando bombas y cosas así en Dubái, Arabia Saudí, Kuwait, lugares como Omán, y luego dicen que todo el mundo llega a la conclusión correcta con una falsa bandera. Dicen, oh, fueron los iraníes quienes hicieron eso. Así es como se rompen estos acuerdos. Quiero decir, la gente tiene que ser realista. Estamos hablando, Lena, de cómo funciona realmente el mundo. Exactamente. Y creo que ha quedado claro que
Si la administración Trump no puede contener a Israel, entonces no va a haber un alto el fuego. No tiene sentido negociar con Estados Unidos si no es capaz de contener a Israel. Por la historia sabemos que probablemente desde la década de 1980, Estados Unidos no ha sido capaz de contener a Israel. Y parece poco probable que lo haga ahora. Bueno, no solo es que no tengan la capacidad de contenerse, sino que con la administración Trump están recibiendo órdenes de Israel. Quiero decir, no es Trump quien da órdenes a Netanyahu, es Netanyahu quien da órdenes a Trump. ¿Por qué empezaron esta guerra? Por recomendación del Mossad, la agencia de inteligencia de Israel. El jefe del Mossad dijo que una decapitación funcionaría, que la guerra funcionaría. Y eso significa que, si matabas al líder supremo y a gran parte de la cúpula, en pocos días todo se derrumbaría y habría un cambio de régimen. Bueno, eso es muy interesante, porque en primer lugar, no es lo que el Mossad ha sostenido históricamente. El anterior jefe del Mossad, Cohen, siempre había mantenido la posición de que la decapitación no funcionaría. El cambio de régimen no funcionaría. Y acudieron a la literatura académica con la que estoy muy familiarizado, y los cambios de régimen simplemente no funcionan. Estados Unidos ha participado en unas 70 operaciones de cambio de régimen desde la Segunda Guerra Mundial, y todas han sido un desastre. Simplemente no funcionan. Así que esa era la posición de la literatura académica. Esa era también, por cierto, la posición del Estado profundo en Estados Unidos, la comunidad de inteligencia con respecto a Irán en este momento. Así que tenías al Mossad diciendo que la decapitación funcionaría y a la comunidad de inteligencia estadounidense diciendo que no funcionaría. ¿Y qué hizo Trump? Recibió órdenes de Jerusalén. Hizo lo que el Mossad dijo que había que hacer. Ese es mi punto. Está muy claro quién da las órdenes y cómo funcionan las cosas. Y también está muy claro que la posición del Mossad, que antes me parecía correcta, ha cambiado con el nuevo liderazgo del Mossad. Y sabemos cuál es el resultado. Fiel a la forma, fiel a la historia, fiel a toda la literatura académica, no funcionó. Y, por cierto, todo lo que hay que hacer si la gente quiere una buena referencia sobre esto es mirar un libro escrito hace unos años por Lindsay O'Rourke. Su libro se titula Covert Regime Change, creo que ese es el título exacto, y fue publicado por Cornell University Press. Es un estudio académico sobre el tema, y ella analiza todos estos casos y lo desastrosos que fueron. Sí, y por supuesto, otro buen libro que recomendaría a nuestros espectadores es El lobby israelí, del profesor John Mearsheimer. Es un buen libro, acabo de terminar de leerlo y en realidad resulta muy revelador. Muchas de las cuestiones que se están debatiendo ahora se remontan a la administración Kennedy, cuando Israel rechazó cualquier intento de permitir que observadores nucleares internacionales inspeccionaran la central nuclear de Dimona y así sucesivamente. Así que es muy interesante. Ese es otro buen libro, además del que has mencionado, que nuestros espectadores podrían considerar leer. Bueno, por supuesto, Mearsheimer es un amigo y uno de los grandes analistas de este tipo de cuestiones. Y en lo que respecta a la guerra en Ucrania, las relaciones con Irán y la guerra en Gaza, John Mearsheimer, profesor en la Universidad de Chicago, lo ha clavado. Tiene toda la razón. Ahora bien, ¿quién es Lindsay O'Rourke? Lindsay O'Rourke obtuvo su doctorado ¿de quién? De John Mearsheimer. En cualquier caso, si la gente realmente quiere tener una visión en profundidad de lo que está ocurriendo casi a diario, debería consultar los podcasts de YouTube en los que varias personas entrevistan a Mearsheimer. Ahora es todo un éxito, y se le puede encontrar en YouTube. Quiero decir, aparece casi todos los días. Siempre hay alguna nueva entrevista con John Mearsheimer. Sí.
Por cierto, es muy interesante. Es el hombre más distinguido en este campo, en el mundo. Quiero decir, cualquier académico lo sabría, pero casi nunca lo citan en los medios de comunicación convencionales. Sin embargo, lo encontrarás en estos podcasts y evidentemente disfruta haciéndolos. Es muy elocuente y claro, así que recomendaría encarecidamente escuchar lo que tiene que decir. Recientemente leí que Estados Unidos ya ha gastado cerca de $280.000 millones en atacar a Irán, en la guerra con Irán. Y sin embargo, el gobierno estadounidense es insolvente. Como mencionaste recientemente en un fascinante artículo en la revista Fortune que publicaste hace aproximadamente 1 o 2 semanas, el artículo se titula "El Tesoro acaba de declarar a Estados Unidos insolvente". Me resultó absolutamente fascinante tanto el argumento como el propio artículo. ¿Podrías explicarnos los datos que analizaste y mencionaste en el artículo, así como tus conclusiones? De acuerdo, estaré encantado de hacerlo. Puedo entender por qué probablemente te gusta eso, siendo contable público certificado. Puedes adentrarte en el balance y en los detalles. Ahora bien, coescribí eso con un buen amigo y colega mío, Dave Walker, que fue el Contralor General de los Estados Unidos. Nos unimos para analizar los estados financieros cuando se publicaron, por cierto. El gobierno de Estados Unidos elabora los estados financieros cada año. Así que si los miras, bueno, veamos primero el presupuesto en sí antes de entrar en los elementos fuera de presupuesto. El presupuesto muestra unos activos de unos $6,1 billones y unos pasivos de unos 48 billones. Cuando los activos son mucho menores que los pasivos, eres insolvente. Así que ese es el presupuesto. Bueno, debería decir que ese es el balance, no el presupuesto. Ese es el balance. Pero en realidad hay otro gran balance fuera del presupuesto, que incluye la seguridad social y Medicare. Eso se suma a los 48 billones en pasivos. Hay que añadir algo más de 88 billones adicionales. Así que prácticamente se duplica el tamaño de los pasivos. Si se combinan los elementos dentro y fuera del presupuesto, y esos elementos fuera del presupuesto son básicamente pasivos no financiados, no existe ninguna provisión para financiar estas partidas. Son simplemente obligaciones del gobierno federal. El gobierno promete pagar, y si no están financiadas pero aún así se cumplen los pagos, ¿qué significa eso? Significa que o bien habrá que subir los impuestos directos para pagarlos, o bien habrá un impuesto inflacionario para reducir los pasivos mediante la inflación. De cualquier manera, alguien más adelante va a tener que afrontarlo. 88 billones de dólares ya y subiendo. Así que en resumen, si combinas los presupuestos, Lena, hay 6,1 billones en activos y 136 billones en pasivos. Esa es la insolvencia. Entonces, ¿qué se puede hacer al respecto? Pues bien, Walker y yo señalamos un par de proyectos de ley que ya están en marcha y que empezarían a abordar el problema. Uno de ellos establecería una comisión fiscal, y hay un proyecto de ley para hacerlo, H.R. 289, por si alguien quiere consultarlo. Está copatrocinado por Bill Huizenga y Scott Peters. Huizenga es republicano de Michigan y Peters es demócrata. Creo que hay más de 40 cofirmantes. Entonces, ¿qué haría esta comisión? Pues bien, empezaría por poner el foco en el problema del que estamos hablando y en cómo solucionarlo. Esa sería, por así decirlo, la solución a corto plazo para el problema de insolvencia que acabo de describir. Empezarían a abordar eso. El siguiente proyecto de ley es, en cierto modo, más significativo y fue patrocinado por Jody Arrington, de Texas. Propondría una convención constitucional para reescribir la Constitución de los Estados Unidos. Y esa resolución, la resolución de la Cámara 15, no es en realidad un proyecto de ley, sino una resolución del Congreso. Si se llevara a cabo, obligaría al Congreso a hacer lo que ya está obligado a hacer.
Y desde 1979, 2/3 de los estados han forced the Congress to do what they're mandated to do anyway. And since 1979, 2/3 of the states propusieron celebrar una convención constitucional, una limitada, centrada en restringir a los políticos para que no pudieran participar en las actividades que nos llevaron a la insolvencia. Hay muchas posibilidades, pero una idea es incluir un freno a la deuda en la Constitución. Se enmendaría la Constitución de los Estados Unidos para incorporar un freno a la deuda, como el freno suizo adoptado en 2001. La norma suiza establece que el gasto público no puede aumentar más rápido que la tasa de crecimiento de la economía. De ese modo, el gobierno no puede desplazar al sector privado. Podría reducirse, pero no podría crecer más en proporción al PIB de lo que es ahora. Ese sería un aspecto. El segundo aspecto es que a lo largo del ciclo económico habría que equilibrar el presupuesto. over the business cycle, you would have to balance the budget. Eso sería algo bueno, al menos un intento. Así que At least an attempt. At least that means over the business cycle. Así que al menos eso significa que a lo largo del ciclo económico no podrías estar aumentando la deuda porque el déficit tendría que reducirse a cero. Habría que equilibrar los ingresos y los gastos, y esos gastos no podrían crecer más rápido que la propia economía. Si la economía está creciendo como el año pasado a una tasa real del 2,1%, entonces el gasto público solo podría crecer un 2,1%. Ahora es mucho mayor, por cierto, más del doble. Así que eso significa que el gobierno se está expandiendo. Y eso significa que Trump, por supuesto, que no tiene ningún interés en la cordura fiscal, se aferra a lo que yo llamo locura fiscal. He latches onto what I call fiscal lunacy. And the fiscal lunacy is that our deficit is over. Y la locura fiscal es que nuestro déficit supera el 6% del PIB, una cifra muy alta. Eso significa que tendremos que emitir muchos bonos y letras del Tesoro para financiarlo, y esperemos que la Reserva Federal no los monetice. La Reserva Federal no comprará, bueno, de hecho ya los está comprando. En diciembre, la Reserva Federal pasó de un endurecimiento cuantitativo a el tamaño de esta decida, letras y bonos y poesía, reduciendo a una flexibilización cuantitativa. From quantitative tightening to quantitative easing, and they've actually produced since December. Y de hecho, la Reserva Federal, desde diciembre, ha comprado bonos por un valor superior a $40,000 millones, en su mayoría letras del Tesoro a corto plazo. ¿Y qué significa eso? Significa que han incrementado su contribución a la oferta monetaria. Cuando compran esos bonos, crean crédito, y eso aumenta la oferta monetaria. Eso acaba alimentando más inflación. Así que olvídate del control de la inflación. La Reserva Federal no va a volver a meter al genio de la inflación en la botella. La oferta monetaria está acelerándose ahora. Y eso significa más inflación, no menos. And that means more inflation, not less inflation. And if we turn to deficit very Y si quickly, pasamos rápidamente al I recently déficit, read leí that recientemente que según los datos iniciales de 2026, se prevé que el déficit presupuestario federal de Estados Unidos alcance aproximadamente $1,9 billones en el ejercicio fiscal, con un déficit de $1 billón ya registrado hasta febrero de 2026. Dr. Henke, ¿en qué momento un déficit grande y creciente se convierte en una crisis en lugar de una situación manejable? crisis rather than a manageable condition? Well, two ways. One is if Bueno, de dos maneras. Una es si por alguna razón los vigilantes de los bonos se suben a sus caballos y empiezan a cabalgar. Para comprar letras o bonos del Tesoro, exigirán un tipo de interés más alto. Y un tipo de interés más alto repercute en el presupuesto, porque ahora mismo los gastos por intereses están aumentando a un ritmo muy rápido. Se están comiendo, bueno, la cifra exacta no la recuerdo ahora mismo, alrededor del 15% del presupuesto, lo cual es un número muy alto, por cierto. Es decir, un 15% del gasto presupuestario se destina únicamente a pagar la deuda. No está comprando nada, ni devolviendo dinero a los contribuyentes, ni nada por el estilo. Va a las personas que compraron los bonos.
It's going to people who bought the bonds. And so that's one channel. Y ese es un canal que podría generar una crisis, porque si suben los tipos de interés, no solo repercute en el presupuesto federal, significa que básicamente se gasta menos en bienes y servicios reales por parte del gobierno federal, o que se transfiere dinero de un contribuyente a otro. Es simplemente dinero que va, en cierto modo, a un agujero negro. Ese es un aspecto. Otro aspecto es si tenemos una situación como la que tuvimos con la COVID. Recuerda que tuvimos confinamientos, la economía se paralizó, los ingresos del gobierno disminuyeron, pero al mismo tiempo los gastos aumentaron y tuvimos un déficit monstruoso. Y lo que ocurrió fue que más del 90% de ese déficit monstruoso se financió ¿con qué? Con el Tesoro emitiendo bonos y letras que fueron comprados por la Reserva Federal y monetizados. Se monetiza la deuda. ¿Y qué pasó? De repente la oferta monetaria se disparó. Crecía más rápido que nunca, más del 27% al año. Y con cierto retraso, ¿qué ocurrió? Pues que la inflación subió al 9,1%. De ahí vino la inflación. Olvida los choques en la cadena de suministro y al equipo temporal. ¿Recuerdas al equipo lo temporal? Se suponía que la forma temporal no fue algo natural. No, it was a natural thing. The money supply skyrocketed. La oferta monetaria se disparó, creciendo más rápido que en cualquier otro momento desde la fundación de la Reserva Federal en 1913. Y efectivamente, con un desfase de aproximadamente un año, la inflación se desató. Por cierto, las únicas personas que realmente lo pronosticaron fuimos John Greenwood y yo, utilizando la teoría cuantitativa del dinero. Dijimos en un artículo publicado en el Wall Street Journal, para que constara, que la inflación podría subir hasta un 9%. Todo el mundo pensó que estábamos locos en aquel momento. ¿Y qué ocurrió? Llegó al 9,1%. Creo que por eso me contactaste por primera vez, por aquel pronóstico. Lo viste, lo reconociste y dijiste, bueno, quizá estos tipos sepan algo. Sí, y es interesante porque hay tantas cosas ocurriendo en la economía estadounidense en este momento que son como señales de alarma. Una de ellas es el mercado laboral, porque a pesar de los datos más recientes sobre el empleo, noté que una encuesta a los hogares mostró que en lo que va del año, Estados Unidos ha perdido 1,4 millones de empleos. Así que la economía estadounidense se está debilitando y eso se suma a los efectos de la guerra con Irán. Y ahora, con el aumento de los costes energéticos, puede que sea seguro decir que estamos en el camino hacia una estanflación en toda regla. La Reserva Federal está ahora atrapada entre luchar contra la inflación, ya que, como dijiste, no va a volver a meter ese genio en la botella y apoyar el crecimiento económico. ¿Cómo complica esta situación las decisiones de los bancos centrales como la Reserva Federal y quizá de otros bancos globales? Pongamos como ejemplo la UE. Bueno, eso los coloca en una situación muy difícil, porque ha habido políticas monetarias equivocadas en Estados Unidos, Europa y Gran Bretaña. Y también ha habido políticas fiscales equivocadas. Nadie tiene margen de maniobra, ya no queda margen alguno. Todos están acumulando enormes déficits, tienen niveles de deuda muy altos, y con la política monetaria intentan que la inflación vuelva a situarse en el objetivo, pero la inflación sigue por encima de ese objetivo. Esa es la situación antes de que empiece la guerra. Y la guerra, por decirlo con un poco de jerga, pero la gente lo entenderá, ¿qué hace? Impone un enorme choque exógeno negativo al sistema. El sistema ya era muy frágil. El lado fiscal no es correcto, el lado monetario no es correcto, el lado arancelario y comercial no es correcto. Nada es correcto. Y luego en Estados Unidos, la mayor economía del mundo y la potencia más poderosa, existe esta incertidumbre de régimen en la que no solo las políticas monetarias y fiscales estándar están desequilibradas, sino que todo lo que las rodea también es incierto. Así que tienes la mayor economía tambaleándose sobre una sola pierna,
Y entonces comienza una gran guerra. Esto es pura locura. This is just lunacy. And by the way, we don't know. Y por cierto, no sabemos cuál será la próxima locura que salga de la caja, porque esto del alto el fuego del que hablamos creo que es muy frágil, en el mejor de los casos. En el mejor de los casos, es muy frágil. Y el elemento desestabilizador será Israel. Israel quiere mantener esta guerra en marcha e intentará todo tipo de operaciones de falsa bandera, que por cierto serán muy difíciles de detectar, porque la censura en Israel es casi total. Y notarás que ninguno de los periodistas, por cierto, ni siquiera van a entrar en la zona de Gaza. Y cuando pienso en los periodistas, lo único en lo que Israel es bastante bueno es en los asesinatos. The one thing Israel is pretty good at is assassinations. And they've assassinated, I don't know what, I can't remember what the final. Han asesinado, no sé cuál es el recuento final, pero son cientos de periodistas los que han sido asesinados. Así que si a los israelíes no les gusta lo que estás informando, boom. Todos los informes que ves desde Oriente Medio salen de Jerusalén o Tel Aviv. Pero todo eso está totalmente censurado. Hay dos cosas en las que los israelíes son muy buenos: los asesinatos y la censura. Resulta que el glorioso Mossad, que supuestamente lo sabe todo y nunca se equivoca, cometió un gran error en Irán. La estrategia de decapitación sin ambigüedad vino del Mossad, y sabemos sin ambigüedad que no funcionó. Caso. Y sabemos, por la literatura académica y la historia, que las decapitaciones casi nunca funcionan. Así que todo eso ya se sabía. Y también sabemos, por cierto, que el Estado profundo de Estados Unidos le dijo a Trump exactamente lo que acabo de decirte. Pero Trump siguió adelante. Y eso nos lleva de nuevo al lobby israelí. Eso nos lleva de nuevo al profesor Mearsheimer. ¿Por qué no escuchó al Estado profundo? ¿Por qué siguió las órdenes de Netanyahu y básicamente del Mossad? Porque el lobby israelí es muy poderoso. It's very powerful. Exactly. And I would just add that Exactamente. Y solo añadiría que puede ser justo afirmar que la estrategia de decapitación en realidad salió mal, porque si hablas con personas de Irán o de origen iraní que ahora viven en Occidente, te dirán que el asesinato de Ali Khamenei en realidad unió a los iraníes en torno al Estado. No hizo que quisieran ser bombardeados, no hizo que quisieran que se destruyera su infraestructura. En realidad, los iraníes están con los judíos, de Israel. So you think what so up in even. So it backfired, arguably. This has happened many times. Esto ha ocurrido muchas veces en la historia persa, en la historia iraní, en la cultura persa. Uno de mis colegas, el profesor Vali Nasser, de la Escuela de Estudios Internacionales de Johns Hopkins, ha escrito un libro sobre este tema. Creo que su último libro se publicó en diciembre. Se titula La estrategia iraní. Puedes buscarlo en Google. Es otra persona a la que merece la pena ver en YouTube porque es un académico muy distinguido. Nació en Teherán, obtuvo su doctorado en el MIT y su padre, también un académico muy distinguido, recibió su doctorado en el MIT igualmente. Así que ha recorrido la historia para comprender Persia a lo largo de miles de años. Pero más recientemente, digamos desde 1500, Persia siempre ha estado en una posición defensiva, en cierto modo, porque en primer lugar no son árabes. In a way, because number one, they are not Arabs. They're not Arabs, but they're surrounded by Arabs. No son árabes, pero están rodeados de árabes. Así que han tenido a los árabes, digamos, como desafiantes. Eso ha sido una cosa. Han tenido a Rusia desafiándolos. Han tenido al Reino Unido desafiándolos. Han tenido a Estados Unidos desafiándolos. Han tenido a Israel desafiándolos. Siempre estos desafíos, pero ellos persisten con ese efecto de unirse en torno a la bandera. Cuando son atacados y la gente intenta destruirlos, ¿qué hacen? Se unen en torno a la bandera. Y él pasa por todo esto, e indicó, e incluso anticipó antes de la guerra anterior de este año con Irán, que eso era exactamente lo que harían. Y eso es lo que han hecho. Su conclusión, al igual que la de Mearsheimer, por cierto, ambos coinciden, es que cuanto más se prolongue la guerra,
mejor será para Irán. The better it is for Iran. They will be Ser beneficioso para Irán. And that you don't get that spin in the United States. Y no se obtiene esa versión en Estados Unidos. La maquinaria propagandística dice, ya sabes que han sido destruidos esto y aquello. Pero en realidad, ¿qué ha pasado? Las guerras en realidad les han beneficiado porque controlan el estrecho de Hormuz, el punto de estrangulamiento. Hay 8 puntos de estrangulamiento en el mundo, y uno de ellos resulta ser el estrecho de Hormuz. Ellos lo controlan, y el otro es un estrecho que da al Mar Rojo. ¿Y quién controla ese? Y es. Exacto, justo eso. Así que esos 2 estrechos, si realmente se cerraran, provocarían prácticamente una catástrofe en la economía mundial. Así que tenlo en cuenta. Y por último, aparentemente alguien le dijo a Trump que va a destruir la economía mundial si esto continúa. Ahora, él lo presentará como, lo hemos ganado todo, he conseguido todo lo que quería, ha sido maravilloso, y cosas por el estilo. Pero lo que realmente tenemos son muchos aspectos negativos en Estados Unidos. Tenemos el problema financiero del que hablaste, tenemos un problema económico, tenemos un problema político y un enorme daño reputacional, porque China saldrá ganando. Rusia saldrá ganando. China will come out ahead, Russia will come out ahead, BRICS will come out ahead, the global south will come out. Los BRICS saldrán ganando, el sur global saldrá ganando. Todo el mundo se está alejando de Estados Unidos. De hecho, se anunció a principios de esta semana que los franceses han completado la retirada de todo su oro de Estados Unidos. Ese cambio es una de las muchas cosas pequeñas y sintomáticas que están ocurriendo. Por cierto, no se puede alejar uno por completo, para que quede claro. La mayor potencia del mundo es Estados Unidos. No hay manera de hacer un giro del 100%, pero en los márgenes sí se puede girar y alejarse. Y creo que esto será muy perjudicial para Estados Unidos a largo plazo. El coste a largo plazo de estos aranceles y de la guerra contra Irán será muy significativo. Dr. Henke, quizá la última pregunta de hoy. ¿Cuál es el objetivo final de Trump en materia económica? Faltan solo unos meses para las elecciones de mitad de mandato y estamos en una catástrofe total, con el coste de la guerra aumentando, la inflación al alza y el mercado laboral debilitándose. ¿Cuál es su objetivo final aquí? Bueno, creo que es retórica frente a realidad. Veremos si su retórica es lo bastante poderosa como para convencer a la gente de que la economía está en auge y de que está haciendo que Estados Unidos vuelva a ser grande. Si miras las cifras económicas que mencioné al comienzo de nuestra entrevista, eso no es cierto. Simplemente no es correcto desde el punto de vista factual. Ahí termina esa historia. Y creo que el público básicamente se da cuenta de lo que acabo de decirte, de forma objetiva. Sus cifras en las encuestas sobre todos los indicadores económicos están cayendo. Así que la opinión pública, por lo que valga, ahora bien, Trump dirá que es un montón de tonterías, que no vale nada hasta que obtenga un buen resultado. Si los números son malos, dice que es una tontería. Si los números son buenos, dice Dios, estos tipos son unos genios. Así que ahí estamos. La gente tiene que tener mucho cuidado con el giro que se le da a las cosas desde Washington. Y recuerda la regla del 95% de Henke. El 95% de lo que lees en la prensa es o bien erróneo o irrelevante. Y eso es algo muy difícil de aceptar y asimilar para la gente. Mira, por cierto, Mearsheimer, de esto estamos hablando. Retórica frente a realidad. Ahora bien, ya sabes, la Escuela de Estudios Internacionales. Mearsheimer, él es un realista, ¿verdad? Esa es una escuela realista. Y yo soy un realista no solo en economía internacional, sino también en política internacional y en política económica. Hay que mirar los hechos y ver qué dicen, e intentar entender las cifras actuales y todas esas cosas. Así que, como se suele decir, hay que saber cómo conectar los puntos.
got to know how to connect the dots. Exactly. Exactamente. Dr. Henke, Dr. Henke, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido una conversación fascinante, la he disfrutado mucho y sé que a nuestros espectadores les encantaría tenerla de nuevo en el programa muy pronto. Lo espero con ganas. Bueno, tengo mucha orgullo de volver a acompañarla, Elena. Gracias por invitarme.